Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo a todos en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. La próxima vez va a pedir que la repitan conmigo, ¿verdad? Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegremos y nos alegraremos en Él, dice el salmista, ¿no? Es un gozo poder estar con ustedes en esta oportunidad, primera vez en este año. Nos veíamos desde el año pasado, harto tiempo, ¿no? Y desearles a todos que tengan un muy feliz y venturoso año 2024, que como iglesia también podamos tener bendición en este nuevo año que el Señor nos concede, en esta hoja en blanco que empezamos a escribirla. Esperemos que no con tantos borrones como hicimos el año pasado, ¿no? Como decía el poema que leíamos ese día en el mensaje. La próxima semana es el presbiterio también de la Quinta Región y a la subsiguiente el retiro de nuestros jóvenes y adolescentes. Así que ellos están en una campaña y hay que colaborarles. Los jóvenes de aquí, adolescentes, están vendiendo una rifa que es a nivel presbiterial, ¿no? Todas las iglesias, los jóvenes están empeñados en eso porque quieren ayudar a financiarse ambos retiros. Así que les insto a que colaboren con ellos, ¿no? Como parte de ayudarles al crecimiento. Es una instancia muy buena y de bendición para ellos, para la iglesia y para las familias de aquellos que asisten también. Quiero hoy día compartir un mensaje sobre una temática. Me preguntaron cómo llamar el tema y bueno, yo no lo pusieron ahí porque no estaba el power, pero yo dije los miembros armoniosos en la iglesia, o lo que se traduce en un texto del Señor, amados los unos a los otros. La verdad que es una temática en general muy importante para la vida de la iglesia. Nosotros hablamos hace un tiempo atrás en un mensaje en que dijimos que la iglesia era el cuerpo de Cristo. No sé si algunos se recuerdan, ya muchos lo deben haber olvidado, la mente es frágil, pero la palabra del Señor nos dice que es bueno repetir las cosas. No vamos a hablar de nuevo de ese mensaje, pero los textos se van repitiendo y son usados con otro fin. Pero la idea de la iglesia, cuerpo de Cristo, tiene que ver con que lo que nos dice el apóstol en el texto que leíamos alternadamente: somos todos miembros unos de los otros, o cada uno de nosotros es miembro en particular de este cuerpo. Y esta concepción o este concepto, digámoslo así, esta frase, unos a otros, unos de los otros o unos con otros, es una frase un consejo, digamos, y una frase que se repite mucho en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales y en los mensajes del Señor. Unos a otros, unos de los otros y unos con otros. Y usted puede poner allí y va a encontrar seguramente muchas referencias respecto a cualquiera de estas cosas. Ocupados unos de los otros, atender, saludar, amar, servir, perdonar, etc. Son frases recurrentes en las Sagradas Escrituras para referirse a las relaciones entre los miembros de la iglesia. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, los creyentes son como miembros de ese cuerpo. Debieran tener armonía. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dijimos también, la cabeza es
Cristo. Y los creyentes somos los miembros de ese cuerpo. La cabeza es una y el cuerpo está constituido por muchos miembros, pero hay una armonía y una unidad en la relación entre la cabeza y los miembros del cuerpo. Por eso que hablamos de los miembros armoniosos en el cuerpo, porque la iglesia debiera ser, así como el cuerpo humano lo es, la iglesia debiera ser un cuerpo armónico. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es eso? ¿Será posible eso? ¿O cuál es el tipo de armonía que nos demanda esta condición de cuerpo? ¿Y por qué debe ser armonioso? La verdad es que hay un vínculo que Pablo lo llama el vínculo perfecto. Y la verdad es que es la forma en que esta armonía se puede y se debe desarrollar. El texto que leímos recién en forma alternada, 1 Corintios capítulo 12, está en consonancia también con el capítulo 12 o parte del capítulo 12 de Romanos, cuando Pablo dice que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y cada uno miembro con los otros del cuerpo. Somos miembros, dice Pablo en Romanos, los unos de los otros. Y aquí en la carta que leímos alternadamente dice miembros cada uno en particular de ese cuerpo, ¿ya? Y aquí en el capítulo 12 de Romanos, de Corintios, el apóstol desarrolla previamente los dones del Espíritu. Situación que estaba creando problemas en la iglesia en Corinto. Y entonces ocupa esa situación que le preocupa como líder, como maestro, ocupa esa situación de división que está causando en la iglesia para ilustrar lo que debe ser la unidad y la armonía del cuerpo que es la iglesia. Y él plantea, el cuerpo es uno solo, pero los miembros son muchos. Y los miembros solamente son la parte del todo. Pero establece ahí, yo disfruto este texto en realidad como médico, a mí me encanta porque pareciera que hubiese estudiado anatomía o algo así, está pensando si ustedes conocieran el cuerpo, los que tienen la bendición de conocerlo más allá de lo que vemos, se van a dar cuenta que Pablo está hablando no solo está hablando de lo externo, pero la armonía que hay dentro del cuerpo es mucho más que esa. La armonía funcional, porque Pablo está hablando de las cosas externas, pero si uno lo analiza también desde el punto de vista del externo, voy a usar términos médicos aquí, como la homeostasis. ¿Qué es lo que es la homeostasis? No les voy a explicar porque no es clase de medicina, pero es el equilibrio de todo el metabolismo interno del organismo. Un órgano en su función determina el funcionamiento de otro. Y cuando Pablo dice que un miembro se duele, todos se duelen con él, pareciera que está pensando en las funciones de los órganos o de los sistemas que conforman por dentro el cuerpo humano. Alguno de ustedes es, como yo, con el hermano David, diabético. Pues la diabetes no solo es un problema del azúcar y que le falta la insuficiencia de la insulina. La diabetes tiene otros efectos sobre la visión, sobre los nervios periféricos, sobre la sensibilidad, sobre el peso, sobre el metabolismo graso y una serie de cosas están relacionadas. O alguno de ustedes le habrán dicho alguna vez que es hipertenso. Lo mismo pasa con cuidado con el riñón, cuidado con lo antiinflamatorio porque pueden dañar el riñón. Y
y termina afectándose todo el cuerpo. Y la verdad es que cuando uno piensa en esto, en esta imagen de Pablo, encuentra genial la ilustración, la inspiración del apóstol, del Señor, por supuesto, y del Espíritu, para ilustrar esta relación del cuerpo de la iglesia. Un miembro, cada uno de los miembros en su lugar, cada uno en su función. Cada miembro necesita de los otros para complementarse. Es más, la función de un miembro solo, por su parte, separado, independiente, no sirve, no es funcional al cuerpo. La verdad es que uno podría pensar un poco en la deformidad que significa piénselo así, nosotros pensamos en las deformidades y nos llaman la atención. Muchas veces no miramos o cerramos los ojos o damos vuelta la cara cuando vemos a alguien con una deformidad, porque está en desarmonía con lo que nosotros entendemos debe ser un cuerpo normal. Pero piense usted como esos monos animados que eran pura oreja, ¿no? Con unas patitas chiquititas y caminan. Es un cuerpo deforme, no es lo que funciona. Cuando hipertrofiamos un órgano, se hipertrofia anormalmente o crece más de la cuenta, ¿qué es lo que se produce? Un cáncer es así, es células desordenadas que empiezan a crecer y empiezan a hacer crecer una masa que no es funcional al cuerpo, que es dañina para el cuerpo, que consume la energía del cuerpo y termina dañando la vida de ese cuerpo. Pero sin embargo el Señor, dice Pablo, puso todo donde Él quiso, como Él quiso, para lo que Él quiso, y que sea funcional a ese cuerpo. Y Él pregunta en estas preguntas retóricas, pero que en el fondo tienen un sentido de afirmación didáctica para cada uno de nosotros. Si todo el cuerpo fuera tal cosa, ¿dónde estaría el otro? Es como el monito que a pura oreja nomás. ¿Y dónde está el olfato? ¿Dónde está el gusto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde estará el cuerpo, en último término, si es solamente un órgano, o un sentido, o un sistema? No habría cuerpo. Tal es así que aquí voy a repetir una frase que lo he repetido mucho en otras ocasiones, que el cuerpo es la suma de los miembros y fuera del cuerpo los miembros no funcionan. Un miembro amputado no sirve, ¿no? Porque los miembros viven por y para el cuerpo. Por eso, y aquí voy a repetir la frase que es importante que la aprendan, la iglesia no es más ni será más que la suma de lo que somos cada uno de sus miembros. Si un miembro se resta, va perdiendo la iglesia. La iglesia es la suma de lo que somos cada uno de nosotros. Por eso, entre comillas y entre paréntesis esto, si usted es crítico de alguna función en la iglesia, piense, ¿cuál es mi rol en esa función? ¿No estaré fallando yo? Lo vamos a ver, esta pregunta la vamos a hacer más tarde también respecto a lo que seguimos. Decimos, los miembros viven por y para el cuerpo y sirven al cuerpo. Se nutren del cuerpo, sostienen al cuerpo, se desarrollan en el cuerpo. Y Pablo sostiene que Dios ordenó el cuerpo de tal manera que no exista desaveniencia entre las partes. Hay otras versiones que ustedes pueden tener ahí acceso, los que tienen aplicación en el teléfono pueden compararla y dicen que no haya división, como dice la NBI, la NTV o la versión portuguesa de la Escritura. Traducen ese concepto para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, y aquí volvemos a la frase, los unos por los otros.
se preocupen los unos por los otros. Pablo dice en Romanos, o aquí mismo en esta carta también explica que si un miembro se duele, todos los demás con él se duelen. Y Pablo dice en Romanos, si un miembro se goza, todos se gozan con él. El dolor es así. Si usted se hace una herida, sufre un golpe o una lesión, yo participé en la cirugía me voy a cachetear aquí, en la cirugía de mi hermano Manuel, allá le pusimos una prótesis en la cadera, ¿no? Yo no tenía idea que era él hasta el día siguiente que lo vi, ¿no? Bueno, él puede darle testimonio, o sea, cómo caminaba previo y lo que significaba es tener esta limitación. Y así, si usted se hace una herida o cualquier cosa, se alteran otras cosas. Y el cuerpo se resiente, no solo la parte física, la marcha, la actividad, a veces la parte emocional, afectiva y productiva. Y entonces el cuerpo trabaja en algunos casos para suplir esa falta. Hay muchos fenómenos naturales de respuesta a la enfermedad que, estoy siendo bien médico para hablar hoy día, que uno los ve, el organismo trata de reparar el daño y produce un cierto efecto que uno lo puede ver en radiografías, en escáneres, TAC o en la evolución de los enfermos. Y es que el organismo trata de reparar aquel daño que está sufriendo. Porque eso es el organismo, el cuerpo trabaja en armonía y trata de suplir lo que al otro le falta, al otro miembro le falta o está padeciendo. La iglesia como cuerpo de Cristo del mismo modo nos presenta el cuadro y la escritura de que todos somos distintos, pero sumados, unidos, cooperando, conformamos el mismo cuerpo. Y unos necesitan de los otros, unos comparten el trabajo de los otros, unos acompañan a los otros, se suman a otros. Y nadie sobra. Ni el que parece o es, dice Pablo, el más débil o el más pequeño o el que parece más pobre o tal vez más insignificante. Todos en, por y para este cuerpo que es la iglesia. Y la parte central de este mensaje que quisiera hacer breve, trataremos de que lo sea más allá del tiempo propiamente que tenemos asignado o presupuestado, es lo que sigue. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ahí registrado por el apóstol Juan en su epístola, en su evangelio, cuando está reunido con sus discípulos, después de allí en el aposento alto donde instituye la última cena que recordaremos hoy, y les dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Los unos con los otros, amados unos a otros. Este nuevo mandamiento, que es un sello de los creyentes, testimonial, por el cual los demás pueden decir que somos creyentes en Jesucristo. El amor los unos a los otros. La verdad es que, como dijimos recién, no hay otra forma de armonizar estos miembros del cuerpo si no es con este vínculo perfecto, como llama el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, el amor, el vínculo perfecto que une este cuerpo.
Y el apóstol habla que es tan importante este concepto que ahí en la epístola, en el capítulo siguiente de que está hablando de vosotros sois un cuerpo y debéis actuar como lo mismo, él habla haciendo un link, diría ahora alguien, ¿no? Haciendo un link entre lo que dijo de los dones espirituales y lo que sigue. Pero yo os muestro un camino aún más excelente. Yo os muestro un camino, y entonces dice, si yo hablase las mayores lenguas, si yo hablase todas estas cosas, si hiciera todos estos milagros, si tuviese mucha fe, si entregase, fuese generoso hasta entregar todos mis bienes, si hasta estuviera dispuesto a poner mi cuerpo, pero todo eso sin amor no sirve, no vale, no soy nada. Podemos nosotros cultivar nuestros talentos, nuestros dones espirituales, nuestras virtudes humanas. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos ser excelentes profesores y predicadores, eruditos y muy preparados e ilustrados. Podemos ser muy generosos, podemos ser muy serviciales y sacrificados. Pero si todo no es motivado por el amor, si no es el amor el que nos impulsa, no sirve de nada, no somos nada, no vale nada. Y un amor tal como el de Corintios 13, que está después de este capítulo que acabamos de leer, que que relata el apóstol Pablo, es el que exige y el que demanda el Señor para nosotros como cuerpo de Cristo. Un amor que soporte todo, que crea en el otro, un amor que atienda al otro, un amor humilde, un amor sencillo, un amor honesto, un amor no egoísta, un amor no petulante, no soberbio ni impaciente. Cristo nos puso la medida superior. Como yo os he amado, que os améis unos a otros. Esa es la medida. Como Pablo dice ahí en Filipenses, la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es la medida. En esto se demuestra el amor, dice que cualquiera que quiera poner su vida por sus amigos, y yo pongo la vida por ustedes. ¡Qué gran medida! No es el hermano, ni el otro, ni el pastor, ni el presbítero, ni el diácono, ni con el que tiene que compararse. La comparación es Cristo. Y la verdad es que si nosotros entramos en esa mecánica de análisis, nos vamos a quedar siempre cortos y faltos. Y aquí está la pregunta que dije antes que la podía aplicar hoy día. ¿Siente que le falta amor? Tal vez falta el suyo. ¿Siente que falta amor en la iglesia? A lo mejor falta el suyo. Si cada uno lo piensa así, el amor no solo será realidad entre los miembros de la iglesia, sino que será algo evidente para todo el que llegue a la iglesia. El tercer aspecto que quiero destacar y estar relacionando a los otros dos anteriores es que hay expresiones de amor o de armonía en el cuerpo de la iglesia que nos deben llevar a nuestro crecimiento. Debemos crecer en amor dentro de la iglesia. El apóstol Pablo es quizás quien más usa esta expresión unos a otros, unos con otros, unos de otros. Pedro también habla de, por ejemplo, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Juan, por supuesto, lo hemos leído recién, pero Pablo es quien más aspectos de la vida común de la iglesia refiere con este concepto, unos a otros. Él
establece en Efesios que dice ese texto conocido: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido y concertado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y este concepto de Pablo es el crecimiento de la edificación en amor, tiene que ver con esto, unos con los otros. Porque el cuerpo está unido entre sí por las articulaciones que se ayudan mutuamente. Cuando una articulación no funciona, ¿cierto, Manuel? Pucha, que complicado para el resto del cuerpo, que tiene que suplir esa articulación que no se mueve. Eso, las coyunturas, a lo que se refiere Pablo, es lo que una ayuda al resto para cumplir su función. Y él dice, por ejemplo, usando esta misma palabra que deja Juan, que leímos en Romanos 12, amaos unos a otros con amor fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Lo que nos está diciendo Pablo es que nuestros intereses son importantes, por cierto, y debemos trabajar por ellos, sin duda, cuidarlos, pero siempre debemos pensar en los otros antes que en nosotros. Es como, esto lo podríamos ilustrar como las mamás que se quedan sin postre para darle postre al hijo, ¿no? No sé si ahora pasa, pero antes era así, ¿no? Falta, bueno, no importa, cómetelo tú. Privarse de algo para dárselo a los otros. O como el que acompaña a un cantante y es, ¿cómo le llaman? Telonero. El que hace para apaciguar los ánimos del público mientras espera el gran presentador. Pablo dice, recibíos unos a otros. Y fíjese usted, no vamos a entrar en cada uno de los conceptos porque si no estaríamos aquí hasta las 5 de la tarde, ¿no? Pero lo que significa recibir unos al otro, amonestados unos a otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, le agrega una frasecita que es muy, muy significativa, y cumplir así la ley de Cristo. Es un mandato. Esto significa corregir, llamar la atención a los que faltan o a los que están en faltas conocidas, pero con bondad y con conocimiento de la palabra, con amor, para restaurar, para levantar al caído y no para condenar. Pedro dice, y Pablo también lo expresa, saludaos unos a otros con ósculo santo. En estos tiempos que vivimos ahora, este es un mandato, digamos, que hay que hacerlo con mucha precaución y cuidado, ¿no? Nosotros fraternalmente sí lo podemos hacer, pero afuera, el que nos andemos saludando de besos con alguien que no vemos muy frecuentemente, se puede parecer medio raro. Hasta alguien puede decir que somos abusadores del asunto. En ese tiempo no se pensaba en estas cosas, por cierto, y era saludos entre hombres también, no estamos hablando solo de hombres con mujeres. Saludados con ósculo santo, un beso que significaba una expresión de afecto, de cariño. Y Pablo la repite, no solo la dice en Romanos, la repite en Tesalonicenses, la repite en Corintios, y Pedro la cita en sus cartas también. Es algo que es para demostrar más allá el afecto, más allá del contacto físico, porque requiere sinceridad, requiere sensibilidad emocional y espiritual. Entonces, como una muestra así como nuestra atención a lo que los otros nos expresan en el saludo, nos dicen cuando dicen saludados con ósculo santo o despedidos de esa manera, poner atención
Muchas veces preguntamos o nos preguntan, ¿cómo está? Y no esperamos o no esperan la respuesta. Pablo dice también, en esto mismo que estamos refiriendo, como ejemplos de estas expresiones de amor, perdonándoos unos a otros, ser benignos unos con otros. Cuán lapidarios, hermanos, a veces resultan nuestros juicios sobre una situación y no consideramos lo que el Señor nos enseñó sobre el perdón. Pablo dice debemos ser benignos en el juicio con el hermano o con la hermana, y como Cristo nos perdonó, hacerlo nosotros. Es triste de repente tener que enfrentarse a situaciones que son verdaderos juicios respecto a conductas que han sido mal interpretadas y que han sido difundidas y que después resulta que no son así como se dijeron, porque yo vi, yo creí y lo dije y lo cuento y el otro lo transmite y termina como el cuento del teléfono. ¿Se acuerdan ese que uno empieza a decir una frase y la va diciendo a todos los que están ahí y cuando vuelve la frase nada que ver a lo que dijimos? Muchas veces pasa con eso, con los cuentos. Es como ese cuento de el hombre que acusa a otro de que le anduvo calumniando y va donde un sabio allí en el oriente, al emir, y le pide, este hombre me calumnió, y el otro reconoce, y ¿es cierto que hiciste? Sí, es cierto. Entonces, ¿estás dispuesta a recibir un castigo? Sí. Anda, tráeme una gallina. Y cuando viene le dice, camina sobre tus pasos, 200 pasos para allá y despluma la gallina y después vuelve. He cumplido la primera parte de mi castigo, vuelve sobre tus pasos y recoge las plumas. Pero ¿cómo si la espació el viento? Bueno, eso pasó con lo que tú dijiste. Lo que acusamos sin pruebas y sin oportunidad de defensa de aquel que acusamos, no vuelve. Ya está hecho el daño. Por eso es muy importante lo que Pablo nos dice, ser benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, llevando las cargas de los otros. Si ha faltado, hacer aquello que el Señor dijo, llamadlo, conversar con Él. Si no nos hace caso, llamado a un presbítero, a un pastor, conversar de a dos. Y si no, después llevarlo al consejo. Pero no esparcir al viento acusaciones. Como dicen los jóvenes, o decíamos nosotros, esparcir al voleo, ¿no? Los que sabemos, jugamos fútbol alguna vez saben lo que es pegarle una volea a la pelota. Soportándoos unos a otros. A veces nos es difícil soportarnos. Muchas veces es fácil, pero tener paciencia, ser tolerante, no es fácil muchas veces. Nos molesta el silencio, o nos molesta la bulla, nos molesta la inquietud, nos molesta la pasividad, en fin, tantas cosas que pueden hacernos tropezar en este concepto. Pero el consejo del apóstol, el imperativo del apóstol es soportarnos unos a otros. Pablo en Colosenses dice, soportándoos y perdonándoos si hay queja contra otro. La pregunta es, ¿tiene usted alguna queja? ¿Tiene alguna queja? Pablo dice, perdone. ¿Quiere ser fiel al Señor? Soporte al hermano que le falló o le incomodó. No podemos ser todos del gusto 100% de todos. Así como no todos son del 100% del gusto nuestro. Pero podemos soportarnos todos por amor. Y fíjese lo que Pablo dice, y vamos con esto, los últimos textos los voy a leer nomás, no los vamos a comentar, pero piénselo. Dice, no mintáis los unos a los otros. Seguid lo bueno unos para con los otros. Y con todos, agrega,
Es como cuando dice ahí, no pagáis a nadie, dijo el Señor, mal por Pablo, no pagáis a nadie mal por mal. Someteos unos a otros en el amor del Señor. Eso da para un solo mensaje, ¿no? El someteos unos a otros. Algún día veremos si podemos tocarlo. La sumisión es algo que cuesta en la relación de pareja, en la relación padres-hijos, en la relación presbítero-pastor, en la relación de miembros con el consistorio, etc. No es algo fácil. Concluimos, hermanos, con unas preguntas. ¿Es posible la armonía en el cuerpo de Cristo? Debemos responder, por cierto, que sí, por supuesto que sí. La armonía que surge del amor a Cristo y del amor de Cristo reinando en nuestros corazones. Aquella que viene del amarnos unos a otros como el Señor nos amó y nos ordenó. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué? Podemos preguntarnos por qué. ¿Es necesaria ¿es útil esta armonía? Por supuesto, la respuesta también es, por supuesto que es tan necesaria que puede significar que alguien se quede o se vaya a buscar a leer a otra congregación. Y esto no es algo que no haya pasado, ha pasado lamentablemente y pasa. Es útil, por cierto que es útil. Se cumple una forma testimonial que el Señor dejó. Conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Y ojo que ellos no ven el sentimiento, ellos ven la acción, ellos ven la obra. Yo no soy adicto ni ¿cómo se llama esto? Fans de Arjona, nunca lo he sido. Pero hay una cosa que él dijo en una canción hace mucho tiempo y que es cierta, yo no es primera vez que digo esto. Y yo a mis hijas, está Raquel aquí que puede dar testimonio, en mi casa, y lo dije en el púlpito, tengo prohibido escuchar Arjona por su temática, ¿no? Ahora deberíamos prohibir muchas cosas más, por supuesto, pero en ese entonces estaba hablando de Arjona, que me gusta mucho, como tiene una muy bonita voz, pero escribió, Jesús es verbo y no sustantivo. Jesús es acción, el amor del Señor, esa frase es muy buena. El amor del Señor es acción. Usted no puede sentir amor por el enemigo porque que le hizo mal. Eso sería que el Señor estuviera enseñando un absurdo humano. Pero sí puede actuar con amor, con aquel que le hizo mal, con aquel que no conoce, con aquel que le perjudicó. Y eso sí es amar al enemigo. Eso es testimonial. La obra, la acción de amor es testimonial. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo para lograr ser miembros armoniosos en el cuerpo armonioso de Cristo? En el cuerpo que es la iglesia, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, recibirnos unos a otros, y esto está hablando de la hospitalidad, amonestarnos unos a otros con amor, prefiriéndonos los unos a los otros, no mentirnos los unos a los otros, sometiéndonos unos a otros en amor, llevando los unos las cargas de los otros, saludándonos con afecto unos a otros, con afecto sincero, siguiendo lo bueno unos con otros, pero por sobre todo, amándonos unos a otros. Sin amor no podremos ni perdonar, ni soportar, ni someternos, ni amonestarnos, y tampoco nos recibiremos, nos saludaremos
adecuadamente unos a otros. Ser el cuerpo de Cristo, pero un cuerpo armonioso en que todos los miembros trabajan para el cuerpo, en el cuerpo y con los demás. Para eso estamos aquí. Para eso somos iglesia. Cada uno de nosotros somos una parte de un todo, pero no será más que la suma de todos nosotros, el cuerpo. ¿Falta amor? ¿Falta armonía? Usted, yo y cada uno tenemos nuestra parte para obrar, nuestra parte que nos puede faltar. Tenemos que ver cuál es aquello para trabajar, para servir y para mejorar el cuerpo al que servimos, que es el cuerpo del Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, gracias porque podemos, oh Señor, meditar en tu palabra. Gracias porque tú nos das en ella, oh Señor, directrices para nuestro actuar como hijos tuyos, como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro rol, siendo miembros armoniosos, Señor, y que esto sea una forma testimonial de nuestra fe y de nuestro amor hacia ti, que sea, oh Señor, una forma que otros vean de atractivo en la iglesia para acercarse a tu palabra y a ti. Úsanos en eso, Señor, y ayúdanos a mejorar día por día. Quita los ripios, quita las imperfecciones que nosotros podemos tener o podemos traer al cuerpo de Cristo, para que este cuerpo cada día sea más armonioso, más luminoso, para la honra y gloria de tu nombre. Bendice tu palabra que ha sido exhortada, Señor, y que no vuelva a ti vacía, sino que obre aquello por lo cual tú la has enviado, por Jesucristo el Señor. Amén.